Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Medio siglo de desarrollismo en la costa de Jalisco deja huellas duraderas. Una región antaño semipoblada y llena de caciques y hombres de horca y cuchillo se transformó con las dotaciones de tierras ejidales, con reconocimientos de comunidades indígenas, con creación de infraestructura. Una carretera recorre la zona de sur a norte, la Federal 200, desde el arranque de los años 70 del siglo XX. Un gran embalse artificial fue creado a comienzos de esa misma década en el corazón de la región, Cajón de Peña de Tomatlán, lo que implicó desmontar 32,000 hectáreas de selva caducifolia, con la idea mal sustentada de que las selvas pueden transformarse en graneros. A partir de entonces, el proceso no se ha detenido. En 2010, la Comisión Nacional Forestal reconoció que la región de unos 15,000 kilómetros cuadrados es de las que se deforesta a mayor velocidad en todo México. Tanto que fue objeto de un programa piloto para atacar las causas de ese deterioro acelerado. El proyecto de Red Plus, reducción de emisiones por deforestación y degradación de ONU, financiado por el Banco Mundial, basado en el desarrollo social sostenible. Dicha iniciativa comienza a cambiar de escala, pero es hasta ahora insuficiente para contener la multiplicidad de daños en que está inmersa la región. Los análisis de la deforestación y la pérdida de hábitat se multiplican. 38% de las cuencas de los 8 sitios Ramsar de la zona, humedales prioritarios para la comunidad internacional, se han deforestado en medio siglo, pero los factores económicos y culturales que inciden en la destrucción no pierden fuerza. Con la inserción parcial en los mercados globales, hay un crecimiento de zonas agrícolas con paquetes tecnológicos no sostenibles, basados en agroquímicos. La pérdida de bosques y selva genera arrastres de asolve que terminan en los esteros, que viven una crisis como fuente de sustento para cientos de familias de pescadores. La línea de costa tiene la presión creciente de los desarrollos inmobiliarios y turísticos, mientras que la causa histórica más importante de la deforestación, la ganadería, no pierde impulso, aunque su derrama económica sea menor. La región no genera valor agregado a la economía primaria. Paga costos ambientales altos, pero muy pocos hacen dinero, pues es ganado que va a las engordas a los alrededores del área metropolitana de Guadalajara, a los altos de Jalisco e incluso al norte del país. A este perfil económico se agrega un retrato social crecientemente preocupante. La demarcación solo es parcialmente controlada por las instituciones políticas locales y nacionales. Los lugartenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación condicionan fuertemente la vida de las comunidades. Este año 2020, con pandemia incluida, ha sido teatro de enfrentamientos por predios en el valle y la montaña de Tomatlán. Una guerra privada que arrancó en febrero pasado y que todavía en septiembre ocasionó abandono de rancherías de población civil temerosa, además de un sinfín de rumores sobre venganzas y muertos. La intervención de las policías locales, la estatal o la Guardia Nacional ha sido marginal, pero para efectos de largo plazo, el predominio del grupo delictivo incide en el destino del patrimonio natural. No suele ser la autoridad ambiental la que emite permisos para derribo de árboles, para apertura de aprovechamientos mineros o para la quema de potreros. Tampoco se puede olvidar, en este sucinto panorama, el papel de los desastres naturales y del eje del cambio climático. 3 huracanes han asolado la región en menos de una década, incluido el más poderoso de la historia de la meteorología, Patricia, en octubre de 2015. Aunque el daño humano fue menor, la selva seca de Chamela-Cuixmala tuvo un impacto poderoso del que no se ha recuperado. En general, miles de metros cúbicos de madera muerta fueron pasto de llamas durante 2016 y 2017, en que se alcanzaron niveles históricos de afectación por incendios forestales. Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa y especialista en recursos naturales, señala la importancia de medir todos los procesos de cambio. El deterioro de los hábitats por fenómenos de cambio de uso de suelo, por contaminación, ha sido ahorita uno de los grandes males que está restando la oportunidad de la existencia de esta diversidad que existe en el planeta. En particular en México, estas condiciones son muy agudas y diferenciadas a lo largo del territorio. Hay algunos territorios hoy en día que tienen una mayor agudeza en la problemática en el tema del deterioro del hábitat, y estas son las zonas del litoral. Las zonas de la costa, tú sabes que yo vivo en esa zona, tengo cerca de 30 años conocerla. En el caso de la costa de Jalisco, podríamos decir que hay municipios tan grandes como el de Tomatlán, que es, si no me equivoco, el municipio más grande por su extensión territorial del estado de Jalisco, que tiene, calculo yo, un 75% en alguna medida de degradación
de sus ecosistemas naturales, ¿sí? Ahí particularmente, y esto es un reflejo que pasa en toda la costa, tenemos un ecosistema muy frágil, temporal, es un bosque tropical caducifolio, en donde es un gran vergel en la temporada de las lluvias y muy frágil por el tema del agua en la temporada de estiaje. Aunado a esto tenemos una zona de riego para cultivos, que fue instalada ya por los años 60 con una política nacional de apertura a grandes espacios para la producción de alimento. En sitios tan frágiles como estos, los suelos son muy pobres. Precisamente las capacidades de los ecosistemas y esta temporalidad de follaje permite mantener una riqueza que apenas sostiene a los propios ecosistemas. Cuando tú quitas estos ecosistemas y luego le pones arriba un sistema de riego, obviamente los suelos se limpian mayor magnitud y los sistemas productivos entonces tienden a empobrecerse también, lo que conlleva a llevar una gran cantidad de insumos, aumenta los costos de producción, de contaminación. En la parte del litoral tenemos en las cuencas bajas, ya pegado a la zona marina, una serie de ecosistemas únicos que en nuestro territorio, en México, que solamente está ahí, que son los sistemas estuarinos, que tienen composiciones de agua o humedales de agua dulce y algunos de ellos salobre combinados con el agua marina. Todo el agua que llega de las partes altas, ¿sí?, después de haber lavado todos estos suelos contaminados, llegan a este tipo de hábitats también acuáticos, los cuales son también altamente productivos. Los humedales costeros están considerados, después de los arrecifes marinos, los más productivos en el planeta. Empobrecen su biodiversidad, disminuye su capacidad de servicios ecosistémicos que se presenta para alimentar la gran cadena alimenticia, ¿sí?, que tiene en la zona marina. Ahí se van a refugiar muchas especies para reproducirse o algunas para engordar. Es un cuadro de cambios que abarca todas las latitudes y altitudes de la región. Esta configuración tan particular que tiene la costa, con esta devastación en las partes altas para sistemas productivos, vienen degradando, aunque no existe una interferencia directa sobre el cambio de uso de suelo de sistemas de humedales, por los arrastres y los contenidos de las aguas hacia ellos. Sí existe una presión también muy grande sobre las zonas periféricas de estos ambientes estuarinos, que generalmente están constituidos por un bosque espinoso. Estos bosques espinosos, que en el territorio de la costa los conocen como conchales, ¿sí? Una de las especies muy abundantes es la jarretadera también. Están compuestos por muchas leguminosas, y el que existan muchas leguminosas es la respuesta de la pobreza que existe en los suelos. Solamente estas especies se pueden adaptar. Sí. Son eliminadas para poner zonas de pastizales para ganado, ¿sí?, en suelos que se van a ir empobreciendo también con el tiempo y que van a ir teniendo presión también sobre los ecosistemas de humedales. A todo esto es lo que le llamamos nosotros fragmentación de hábitat. Hoy en día, de hecho, tenemos una tesis de posgrado, la cual estoy dirigiendo, para poder revalorar, y digo revalorar porque ya se hizo una valoración de la fragmentación de la zona de la costa por un investigador de Cuizmala, Álvaro Miranda, sí. un trabajo bellísimo, pero se necesita actualizar. Gonzalo Curiel Alcaraz, prestador de servicios técnicos forestales, considera que los incendios forestales ocurren por el mal manejo de combustibles, pero eso se da en las tierras que no están bajo manejo. Las fronteras entre el bosque y la selva productiva y los espacios ganaderos o agrícolas suelen ser donde se detonan los incendios forestales. Supongo que hay causas identificadas a lo largo de mucho tiempo que son factores para propiciar los incendios, y que hay causas que en cada época, de acuerdo al tipo de aprovechamientos que se hacen del territorio, pueden variar un poquito
la disponibilidad, por ejemplo, de combustibles. En este momento, como se está manejando la región costa, ¿qué identificarías que son los principales problemas que están generando? Por ejemplo, que haya una disponibilidad de combustible importante, que esté siendo el pasto de las llamas, pues, y que esté propiciando en algunas zonas problemas severos. Bueno, básicamente los incendios se dan en zonas que están fuera de las áreas bajo manejo. Entonces, porque en las áreas de bajo manejo son pocos los predios que se queman. Realmente los incendios se dan más bien en la zona agropecuaria, donde hay ganadería extensiva, ¿va? Y bueno, también hay clandestinaje y no hay un control de residuos de los árboles aprovechados. Esa es la clave de las zonas bajo manejo, que siempre se controlan los residuos, ¿no? Sí, sí, hay acomodo de material muerto, sea en curva de nivel o sea en áreas como tipis, ¿va? Donde se amontonan los residuos, ¿va? Y eso, cuando son en curva de nivel, la colocación en curva de nivel, pues te ayudan hasta evitar la erosión, ¿va? Y eso se hace básicamente en las zonas de bosque templado, que comienza aquí en el Tuito y sube hasta la Sierra de Cuale, ¿va? Porque estamos precisamente en la zona de transición del ecotono de bosque de latifoliadas, con presencia muy alta de especies del género Quercus, de los encinos. Para Enrique Jardel Peláez, experto en temas forestales por el Centro Universitario de la Costa Sur, quizás se han perdido los límites del cambio de uso de suelo, pero no de la degradación y la pérdida de especies. Parte de los procesos de deforestación han continuado. Sí. Aunque un cierto freno a la deforestación ha sido el hecho de que pues la mayor parte de las áreas que podían ser deforestadas ya fueron ocupadas, ¿no? Sí. Entonces, pues es una situación que ocurre comúnmente. Hay un proceso acelerado de deforestación y luego esto se desacelera porque pues ya se ocuparon los terrenos que eran que tenían algún potencial para cultivos o para pastizales y demás. Pero lo que sigue siendo crítico pues es un proceso de degradación de las áreas forestales remanentes. ¿Tiene esperanzas la costa de Jalisco? Sin duda conserva aún considerable patrimonio, pero si no se hacen ajustes drásticos en el modelo de desarrollo, podría naufragar. Y no se trata solamente de patrimonio de alto valor, sino de servicios ambientales. Los tiempos de cambio climático demandan otro tipo de políticas públicas y de desarrollo económico para la costa de Jalisco. Ocho motores de la destrucción forestal en México. 1. Conversión de bosques a cultivos de subsistencia, como transición a la ganadería extensiva para carne en tierras ejidales, comunales y pequeños propietarios en las selvas secas, altas y medianas, bosques templados y bosques de encino en Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Estado de México, Jalisco y Michoacán. 2. Conversión de bosques para agricultura comercial, como el café, la jatrofa, el agave, la caña de azúcar, aguacate, palma africana y chile en las selvas medianas y altas, así como los bosques templados de los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, México, Michoacán y Jalisco. 3. Degradación de bosques en selvas secas, bosques templados y encinares por el uso de pastos naturales para la ganadería extensiva y crianza de animales menores caprinos y otros en los estados de Oaxaca, Chiapas, México, Jalisco y Michoacán.
4. Deforestación de bosques secundarios de selvas bajas, debido a la expansión del desarrollo de infraestructura urbana para asentamientos humanos en la costa de Oaxaca y Jalisco. 5. Degradación de bosques primarios y secundarios en selvas bajas, medianas, altas, bosques templados y encinares por la tala ilegal para leña y producción de carbón vegetal, tanto para uso doméstico en poblaciones rurales y semiurbanas bajo condiciones de pobreza, como para otros procesos industriales como la fabricación de ladrillos, producción de tequila, entre otros, que varían según la región. 6. Degradación de bosques primarios y secundarios de propiedad ejidal, comunal y de pequeños propietarios por tala ilegal, extracción selectiva y sobreexplotación de especies de alto valor comercial como la caoba, cedro y algunas coníferas y productos no maderables en las selvas altas, medianas y bosques templados. 7. Degradación de bosques primarios por la sobreexplotación de especies maderables de alto valor comercial y malas prácticas silvícolas, ocasionadas por contratos de compraventa de madera en pie con intermediarios y la industria maderera en bosques de comunidades indígenas y ejidos, principalmente en las selvas altas, medianas y bosques templados. 8. Conversión de ecosistemas de manglares, bosques inundables y otros tipos de bosques de propiedad ejidal y pequeños propietarios por el desarrollo urbano no planificado y el establecimiento de infraestructura turística en las cuencas costeras de Jalisco, Oaxaca y la península de Yucatán. La fragmentación de los ecosistemas costeros es brutal y cada vez mayor. La vida vegetal y animal lo están reflejando ya, apunta Jorge Telles López. Cómo hemos perdido no especies, ecosistemas completos, ¿sí? Y muchos de ellos a punto de desaparecer también. Hay una gran presión cada vez más en las zonas templadas de la parte alta de estas cuencas sobre, como nunca antes vistos, principalmente sobre los ecosistemas de encinos, por el tema de la siembra de aguacate también, ¿sí? Entonces, es un sistema muy complejo, de por sí es muy complejo y muy rico de manera natural. Se aumenta la complejidad de esto con todas las actividades antrópicas que tiene la zona. Es increíble poder observar en territorios como estos tanta riqueza y al mismo tiempo tanta pobreza en las poblaciones humanas. Hay poblaciones que han ido a la baja en los censos y esto es precisamente porque tienen salidas por una falta de oportunidad económica, tienen salidas migratorias a otros países, dejan principalmente parte de la familia a los niños y a las personas de la tercera edad. Sí, me ha tocado ver pueblos a mí en donde no ves casi a los jóvenes, ¿sí? En edad laboral, ni de edad mediana, porque están en el extranjero, ¿sí? Eso baja los sistemas, también la oportunidad de generar progreso en los sistemas tradicionales que tienen. Y conduce también a un abandono de estos territorios. Aparentemente, y te lo digo porque luego los análisis de fragmentación eso muestran, pareciera que tenemos ecosistemas que se están recuperando, ¿sí? Y es falso, tenemos bosques de segundo crecimiento en estados sucesionales, ¿sí? Tempranos, que por el tipo de métodos que se utiliza, de refracción de imágenes de satélite, pues aparentemente hay recuperación, ¿no? Pero hay un deterioro ahí gradual, no el mismo, de los ecosistemas naturales, ¿sí? Esto ha provocado que los espacios de hábitat que se mantienen a lo largo de la costa sean cada vez más pequeños y que la distancia entre ellos de estos fragmentos sea cada vez más larga. Esto afecta
a la conservación en general, no de una población, sino de las comunidades, porque tienen muy poca oportunidad entonces de contacto entre poblaciones similares. Esto se fundamenta en una teoría de metapoblaciones, que nos dice que existe un contacto entre las poblaciones o subpoblaciones de la misma especie, lo que no permite tener el intercambio genético suficiente y después tener problemas de carácter genético por la endogamia, reproducción entre organismos parentales muy cercanos. Y esto se da mucho, bueno, se ha documentado el caso del jaguar, porque se mueve mucho el jaguar, sí, ¿no? No, pero se da en todas las especies, incluso en las especies vegetales. ¿Sí? Entonces, estas islas, lo que antes eran unos continentes ecosistémicos amplios, ¿sí? Se convierten en un archipiélago de islas cada vez más pequeñas, cada vez más fragmentadas. Algunas de ellas desaparecen, lo que no permite tener esta comunicación genética de intercambio que permite fortalecer a largo plazo el fenómeno de la sobrevivencia o supervivencia de las especies. Y entonces hablamos no de extinción de poblaciones, sino también prácticamente de comunidades, ¿sí? Lo que puede ser grave. Disminuye las capacidades de los servicios ecosistémicos que brindan también. Hay una ausencia de dispersores de semillas y en general de relaciones mutualistas. La fragmentación implica que el borde sea barrera y cierra posibilidades a los animales de arribar a otras islas ecológicas. Definitivamente lo que establece estos vínculos en las comunidades es la multiplicidad de interrelaciones de ese mundo complejo. Lo que resuelve la complejidad son esas interacciones. Esas relaciones, algunas en las que ganan unos y pierden otros, como es el caso de la depredación, ¿sí? Pero existen otras que son gratificantes para las dos especies, como son los casos de relaciones mutualistas, ¿sí? Y en esto también juega mucho el papel de unas especies que favorecen la dispersión de otras, como tú lo acabas de señalar. Existe también un fenómeno, yo lo leí en un libro, casi pocos conocen este término, poca gente, incluso en el medio técnico, que es el fenómeno del aeroplancton, ¿sí? Siempre se habla del plancton en el mar, exacto, pero existe también a través de los vientos una carga fenomenal de organismos, microorganismos algunos no son microorganismos, pero están en etapa temprana. El caso, por ejemplo, de las arañas, en que sueltan un pequeño hilo, recién nacen, ¿sí? Y se dejan ir por los vientos y trasladarse. Pero otros tienen solamente la posibilidad de ser trasladados por otras especies, ¿sí? Porque el diseño que tiene, ya sea sus semillas o la capacidad en el caso de animales de dispersión mínima, ¿sí? O de condiciones muy especiales para sobrevivencia, ¿sí? En el caso de los fragmentos, cuando tenemos un fragmento, tenemos un borde, y en ese borde es como otro ecosistema, ¿sí? Las especies que están dentro del fragmento, cuando salen hacia el borde, es una especie de barrera, que no permiten llegar al ecosistema contiguo, ¿sí? Y las que logran salir se encuentran en un océano, estoy hablando del ambiente terrestre, ¿sí? En un océano, ¿sí? Diferenciado, ¿sí? De ecosistemas antropizados, lo que aumenta la depredación, aumenta las temperaturas y entonces la desecación de los organismos, ¿sí? Y obviamente disminuye las posibilidades de trasladarse a los otros espacios donde existen las otras subpoblaciones. Para Gonzalo Curiel Alcaraz, el fuego es una herramienta económica esencial, aunque su uso debe ser regulado. También cree que los apoyos del gobierno pueden ayudar a detener la expansión de tierras ganaderas. Tradicionalmente las áreas bajo manejo, pues, aquí en la costa, son de selvas bajas, son selvas secas y ocasionalmente selvas medianas que se encuentran alrededor de la presa de Cajón de Peñas. Entonces, las áreas que no están bajo manejo, la actividad principal es la ganadería. Y a los ganaderos les conviene a veces quemar estas áreas básicamente para que haya emergencia de bejucos, de pastos. En la selva básicamente son bejucos, ¿no? Y algunas especies de ramoneo como son
el huizache o son algunos acatispas, ¿verdad? Que son arbustos, son ejemplares arbustivos que dan forraje al ganado. Y otra de los beneficios que también considera el ganadero es de que las poblaciones de garrapatas se abaten, porque pues están en todo el estrato herbáceo. Entonces al quemar se quema mucho de la incidencia de esta plaga en el ganado. Y digo, no debemos olvidar que Tomatlán posiblemente en Jalisco sea el municipio con mayor ganadería para carne. Así es, ¿verdad? De hecho aquí se produce mucho becerro para llevar a las engordas que hay allá por Tala, que hay allá por Ameca, corrales muy grandes que se dedican ya al pie de cría, a los becerros, engordarlos y exportarlos, llevarlos a la parte norte del país, donde ves tú los trailers y transportes especializados cargados de becerros. Dices, bueno, aquí no llevan toros, no llevan animales de sacrificio, ¿no? Llevan ya toretes que están listos para una carne disponible, pues. Históricamente la ganadería entonces ha sido como el desafío para el manejo de la región, pero también vemos que hay más o menos ya una tendencia a estabilizar la superficie ganadera, como la antigua expansión pues que se dio sobre selvas secas. O sea, esto ya no sería como un indicador claro de cambio de uso de suelo como en el pasado, o tan contundente, pues. Bueno, ya ahorita ya los nuevos programas de gobierno de apoyo para el ganadero básicamente te ponen ciertas condiciones para dártelo. Entre ellas es de que tu ganado esté dentro de praderas ya establecidas, no sobre praderas nuevas que vayan a crearse, sino que ya sobre praderas establecidas y con corrales de manejo tipo estabulación, donde ahí se les dé un suministro alimenticio al ganado, sea forraje de silos, ¿verdad? Que te venden con grano de maíz o sin grano de maíz, depende de lo que quiera el ganadero. Cuando muelen la caña de maíz, la pueden moler con todo y mazorca. Entonces, mucha gente en tiempos de estiaje les da suministro, y sobre todo los que producen leche, porque esta es una región en donde se produce mucha leche para queso. Este es tradicional, el queso de la costa. Los humedales costeros son el mejor reflejo de la crisis en la región costa. Al ubicarse en la parte más baja del territorio, afrontan todos los impactos del mal manejo territorial desde los años 70, apunta el investigador del CUCSUR, Francisco de Asís Silva Batis. Sobre el proceso de deforestación de la costa de Jalisco, inicia de manera fuerte en la década de los años 70, precisamente con la construcción y la inauguración de la presa Cajón de Peñas, que es la más grande de Jalisco, en Tomatlán, la cual pues irrigaba una superficie de talado entonces 32,000 hectáreas de selva en la década de 1970, en el valle de Tomatlán, para crear una zona agrícola la más importante de Jalisco. Pues por ahí podemos empezar a hablar de la gran deforestación de la costa por Tomatlán, y cómo esto también se viene incrementándose también por la carretera costera que se inaugura, lo cual pues da este paso a que exista deforestación de la selva, principalmente por maderas finas, preciosas. Este proceso se ve claramente en las imágenes de satélite y las fotografías aéreas de 1970 en adelante, cómo las cuencas están ya en ese entonces un poco deforestadas en esa época, pero si nos comparamos con la 2010, que es la última masa que tenemos completa de la costa de Jalisco que se ha procesado, nosotros lo hemos procesado, pues estamos viendo que existe una deforestación aproximadamente de 38% en promedio de todas las cuencas asociadas a los sitios Ramsar. Perdón, ¿esto quiere decir entonces que entre el 70 y 2010 se perdió un 38% de la superficie de selva? Así es. Selva, sí, pero están salvajes y selva mediana, y algunos bosques de pino encima. Silva Batis señala una buena noticia. Los sitios Ramsar ya tienen programas de manejo.
pero si no hay un manejo integral de las cuencas, eso no será suficiente. Observamos las imágenes de satélite antiguas y las actuales. Pues vemos una enorme fragmentación de lo que es selvas y bosques en la costa de Jalisco. Y se ve claramente que, por ejemplo, la única mancha más o menos continua, mancha verde quiero decir, continua en los mapas es precisamente la reserva de la biosfera de Chamela-Cuilmala. Todo lo demás está fragmentado de una manera muy importante. De hecho ya se ve en la imagen de satélite de 2010 cómo existe deforestación dentro de la propia reserva de la biosfera en los márgenes, ¿no? ¿Cómo se afronta esta realidad en un sitio Ramsar? Los pescadores de la Cruz de Loreto en Tomatlán, Carlos Ramírez Romero, presidente del comité local del sitio Ramsar, Sistema Agua Dulce El Ermitaño, y Efrén Rodríguez Pelayo constatan que la producción pesquera se ha desplomado. En los 70 estaba más o menos, en los 80 bajó una producción un 20%, en los 90 ya bajó al 50%, en el 2000 bajó un 20%, ahorita no tenemos producción. Tendremos un 5-10% más o menos a lo que se sacaba anteriormente. ¿Y son el mismo número de pescadores? Antes eran menos, cuando se fundó la cooperativa eran por mitad. ¿Cómo? Si son ahorita 62, me dijo. Ajá. Unos 30. Antes, cuando se fundó la cooperativa eran de 32 compañeros. Ahorita hacemos 62 y pues, entre más grande la agrupación se supone que debes tener mucho más captura. Es al contrario, es inverso. Ahora, la producción, ¿cuándo tuvo su mejor época de la cooperativa? De que yo me acuerdo fue en los 70, 65. Su mejor época fue de cuando recién se fundó la cooperativa. Pero había menos mercado porque había menos comunicación también. Pero conforme el tiempo fue pasando, se fue aumentando la producción también porque ya hubo más forma de que no había menos barcos, la verdad, había menos barcos, pero sí teníamos el problema de 76 para acá, de cuando la boca, es cierto, el gobierno federal muy atinadamente construyó la presa para un servicio agropecuario muy importante, es cierto, para nuestro municipio. Pero con lo que se refiere a la pesca sí fuimos afectados. No, además tumbaron toda la selva, ¿no? Aparte. Yo no sé en ese sentido si también afectó a los cuerpos de agua que se tumbara tanta selva en su momento. De acuerdo, pero para el servicio que le está dando es muy importante. Pero para el sector pesquero sí fuimos afectados. Y nosotros, como se lo voy a repetir, le hemos hecho mucho de lucha a este cuerpo de agua del Ermitaño por cuestión que es muy productivo, porque hay mucho mangle, es muy fangoso, especial para robarlo, pargo, camarón, mojarra, lisa, jaiba grande, de la verde, entre otras. El problema está que las corrientes son muy fuertes y no puede ser controlado, sino debe ser una obra bien hecha, bajo estudios muy minuciosos, un proyecto bien elaborado. ¿Y de qué obra estamos hablando? De un control de niveles que tenga, que pase el agua por encima y que la producción no se vaya. De la zona de riego de Cajón de Peña les viene un caótico régimen de agua y contaminación, además de los asolves de las selvas y bosques que desaparecen. Y es una forma también de que se nos muere mucho pescado también, porque el campesino tiene la capacidad o el conocimiento de lavar su bomba donde echa sus químicos a las plantas, las lavan dentro del canal y esa agua va a dar al cuerpo de agua, motivo por la cual se mueren. Y es otra forma también de la baja producción. Y aparte de que esos químicos duran tiempo para que se degraden y ocasionan muerte de muchas especies más. En el tiempo de seca bajan los químicos más que ahorita en el tiempo de agua, y entonces nosotros cerramos las compuertas y el río baja y sube el nivel y se abre al mar y se va toda la cochinada en el tiempo de seca. Ya en el tiempo de aguas, que ya baja el río agua limpia y ya no hay tanta, y la boca por lo regular está abierta, se va a palmar todo. Y en el tiempo de ahorita de agua, es cuando le metemos agua para el estero del agua dulce para no contaminarlo. O sea, si no vamos a contaminar los dos.
Productores de la zona de riego ya controlan más el agua, pero no es suficiente. Este cerro es este cerro que está para allá. ¿Cómo se mete? Se mete, es una puntilla que tendrá algunos 70 metros de ancho de tierra. Y todo el embalse le da todo esto para acá, y allá donde le estaba señalando es aquí enfrente donde descarga realmente el río Colmenero, que es donde viene la mayor parte de agroquímicos. Antes le entraban 5 metros cúbicos por segundo de agua. Estoy hablando de 1970 y del 80 para atrás. Del 80 para acá se ha controlado un poquito más a consecuencias de que la asociación de usuarios ya está controlando un poco mejor ya los riegos, que le tienen cursos de capacitación con los campesinos y les dicen que el agua se las están limitando más, por lo tanto el campesino también la cuida más y es menos lo que se les pide. Dependen de la pesca de camarón, pero a las causas ambientales se agrega una veda de 6 meses cada año que consideran injusta. Robalo, pargo, constantino, lisa, mojarra, jaiba grande de la verde, cuatete, entre otras más. Y aparte el camarón. Aparte lo que es el especie de camarón. Camarón, siempre y cuando salga la veda. ¿En dónde han notado ustedes más la merma de todas estas especies? ¿En todas? En todas. Es general. Es general. Ahora, comercialmente la más atractiva es el camarón. Así es, el camarón. Y me dice que antes todo el año sacaban camarón. Sí, porque no había veda. No tenemos la veda. El primer año que nos meten la veda aquí, cuando debemos también decirle a la autoridad que este estero no lo deben de meter en veda. Porque ahorita hay mucho camarón, pero no lo podemos capturar porque está en veda. Y está por abrirse la boca al mar. Se va a perder. Se va a ir todo se va a ir. El que lo aprovecha son los grandes. Entonces esta veda parece que está para que la aprovechen los camaroneros grandotes. Camaroneros, más que nada. Ahí está. Sí. Usted lo está diciendo. Porque así es. La lógica que sí así debe es. ser. Aquí viene a reproducirse, a crecer, para salirse al mar y el barco lo va. ¿Hubo alguna explicación de por qué les iban a imponer la veda? No, ninguna. ¿Cómo se enteraron ustedes de la veda? Por el periódico oficial. Les avisaron, ya hay veda y no pueden. ¿Cuánto tiempo dura la veda? Hasta septiembre. ¿Y cuándo empezó? De marzo a septiembre. La mitad del año. Así es. ¿El camarón cuánto significa o significaba en cuanto al ingreso? Al ingreso por esta actividad. No, hombre. ¿Un 80%? No, 80%. Más o menos. O sea que estos 6 meses la viven realmente mal con una veda. Así es. Así es. Sí, lo que sí es cierto que la autoridad debe de venir a decir el por qué no debe tener veda nada más este cuerpo de agua. El por qué. ¿No les tendría que servir aquí lo del sitio Ramsar para que hubiera un manejo específico y no que les apliquen una norma que se inventó un burócrata desde el Distrito Federal? Así. El asunto es... ¿Qué les dicen los investigadores, la gente de...? No, aquí nomás se hizo el sitio Ramsar y punto. Para Gonzalo Curiel Alcaraz, la ganadería extensiva seguirá como fenómeno económico primordial en la región, pero los principales actores económicos del sector pueden mejorar su calidad ambiental. Justamente cuando se identificó esta zona como una zona que enfrentaba riesgos fuertes o incluso dinámicas muy altas de deforestación, el gobierno federal, la CONAFOR, el gobierno del estado trataron de alinear políticas para propiciar que la ganadería se ordenara. Supongo que eso es parte de lo que me estás comentando. El tema de la agroforestería, una apuesta importante que se hizo desde el gobierno de Calderón para acá, ¿no? Básicamente se consolidó en el sexenio pasado, en donde ya se establecieron estrategias de transversalidad con las dependencias que inciden en el medio rural y las actividades primarias, la ganadería, silvicultura, agricultura, fruticultura. Tú sabes que Tomatlán es uno de los municipios que más produce mango, tanto para néctares como para fruta de anaquel. Entonces, y plátano. Entonces, esto le da como una diversificación y la ganadería extensiva existe y va a seguir existiendo, ¿sí? Pero ya los que ya tienen actividades
como más empresariales, como para darle valor a la cadena productiva de los productos del ganado y de los lácteos, porque aquí hay gente que se dedica a copiar cuero, por ejemplo. Sí, hay gente que se dedica a producir becerros para engorda, gente que se dedica a producir vientres, o sea, a tener vientres para poder mantener una constancia en el suministro de especies de engorda, de ejemplares de engorda. Entonces, esto ayuda, pues, porque la gente tiene actividades ya muy sistematizadas, ¿verdad? Sobre todo en la ganadería. Entonces, en ese sentido, ¿tú considerarías que esta apuesta que viene del anterior gobierno sí ha impactado positivamente en el manejo del territorio aquí en la región? Sí ha impactado, claro, con sus asegúnes, ¿no? Porque, por ejemplo, los programas de reforestación, se empezó a promover un listado de especies tanto para agroforestería como para plantaciones forestales. Entonces la agroforestería, lo silvopastoril, es un vamos a decir paquete tecnológico que se está siendo retomado por esta administración a través del programa de Sembrando Vida. ¿Sí? Y que al final son actividades básicas, primarias, que debe de mejorarse. Sin embargo, el investigador Enrique Jardel Peláez ve al tema como algo mucho más complejo. Y bueno, un problema es que se sigue pensando prácticamente en el mismo modelo de desarrollo que ha sido, bueno, en general en el desarrollo rural y en particular en las regiones costeras. Pues es un modelo basado en el extractivismo, ¿sí? Si hay recursos mineros o hidrocarburos, pues es la extracción y la explotación de ese tipo de recursos no renovables y que además su extracción implica un alto impacto ambiental. En el caso de los bosques y selvas, pues se ven también como terrenos marginales, especialmente en las áreas de selva y sobre todo en las selvas estacionalmente secas, pues es simplemente su conversión a otros usos y prácticamente con el otro elemento de este modelo de desarrollo pues es el monocultivo, ¿verdad? Por ejemplo, el turismo está en crisis y su costo ambiental suele ser insostenible. También, pues otra actividad como el turismo, que es otra de las cosas que imperan la idea de desarrollos turísticos, con los impactos de transformación también del paisaje en las áreas costeras, de las necesidades de infraestructura, de vías de comunicación, si se necesita un aeropuerto, etcétera. Pero que además, pues vemos el turismo es una actividad en crisis, ¿no? Por un lado, es una actividad que depende de que haya una cierta base económica, de que para la producción de alimentos y otras necesidades de la gente, de que existan condiciones sociales de paz, de tranquilidad, y ahora pues con la situación de la pandemia, pues obviamente el flujo de turismo pues se ve interrumpido y es un sector en crisis, ¿no? Así es. Pero se sigue pensando en el mismo modelo de desarrollo de los últimos la segunda mitad del siglo pasado y que ha continuado ahora, ¿no? Extractivismo, monocultivo, turismo, ¿sí? Y no se piensa en otras alternativas que se adapten mejor a las condiciones de esos lugares. ¿Qué ha sucedido ante el declive de la productividad, el auge de la ilegalidad? Surgen otras formas de
¿Ves un problema muy serio con el tema de la extracción minera? Se ha agudizado, se ha hecho mucho más importante para mal este modelo, que además es todo ilegal, ¿no? O casi todo es ilegal, ¿no? Pues sí, eso está continuado. Obviamente se ha promovido la minería con la actividad productiva, y aunque no ha habido, digamos, un crecimiento grande aquí en esta región de la actividad minera, pues eso sigue siendo una presión, ¿no? Ahora, el modelo propuesto por el gobierno del Estado, que retoma lo que en su momento, el gobierno del Estado y CONAFOR, que en su momento se planteó desde RED, ¿sería un modelo que pudiera ser adecuado para la costa, o habría que más bien plantear algo más ambicioso precisamente para darle un vuelco al modelo de desarrollo? ¿Qué piensas tú de esto? No, yo creo que habría que replantear ese modelo de desarrollo convencional, ¿sí? Y pensar en una actividad productiva y que esté adaptada a las condiciones ecológicas del lugar. Jardel llama a replantear el desarrollo de la región, pasar de un modelo convencional a otro que considere las condiciones ecológicas del lugar, impulsar mercados locales, hacer que las comunidades tengan fuertes niveles organizativos. Esto lleva a replantear el papel del Estado. Una tendencia que se ha desarrollado en esta administración, en el gobierno federal, a reproducir el modelo clientelar y a dirigir la inversión individualizada, digamos, asignarla a personas y no construir una base de organización, ¿sí? Incluso a cuestionar el trabajo de organizaciones, ¿sí? Sí, porque en un momento dado ven como competidoras por una clientela política. Así es. Digo que esto que lo mencionas me llama la atención, porque en el pasado por lo menos sabían los ejidatarios y los comuneros que había que ir a la asamblea a discutir temas, porque eso era condición para que llegaran los recursos, pero ahora si les llegan directamente, como que el estímulo para la actividad, la organización interna, como que se desploma, ¿no? Sí, se desploma, y es otra forma de ir socavando las posibilidades de organización, ¿sí? Y aquí especialmente, digo, en Jalisco, aunque de nuevo hay ejemplos de organización comunitaria y demás, ha habido una fuerte tendencia hacia una estrategia individualista que se refuerza con este tipo de políticas. Sí, o sea, no puede haber algo más neoliberal que eso, ¿no? Hay que decirlo abiertamente. Pues sí, digo, sigue sobre la misma lógica que alimenta el pensamiento neoliberal del agente económico individual, supuestamente racional, ¿sí? Y de dejar a un lado todo lo que vuela a organización comunal, ¿sí? Entonces, pues sí, reproduce el mismo sistema. A pesar de las declaraciones de que ya estamos atrás del neoliberalismo, pues seguimos en la práctica en lo mismo, ¿no? El tiempo juega en contra de la riqueza natural de la costa de Jalisco, y no se ve cerca un golpe de timón en las políticas públicas federales que haga posible, al igual que en el resto del litoral mexicano, afrontar el desafío climático en condiciones que minimicen los riesgos para su población humana creciente. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.